Buenos días jóvenes, les habla el profesor Domingo Torres. El día de hoy vamos a iniciar nuestro tema número 2, el cual se titula Evolución de los procesos energéticos. La energía es la facultad que tiene un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, de producir movimientos. Cuando hablamos de procesos energéticos, es importante hablar de las enzimas. Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de las reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. Comúnmente son de naturaleza proteica. Las enzimas modifican la velocidad de reacciones sin afectar el equilibrio de las mismas, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a mayor velocidad, siempre y cuando sea energéticamente posible. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre las moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Casi todos los procesos en la célula necesitan de las enzimas. Los catalizadores son elementos que aceleran la velocidad de una reacción. Tal es el caso de las enzimas. Cierto número de sustancias, incluso el agua, pueden actuar como catalizadores para aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Estas son catalizadas en los organismos vivos por moléculas de proteínas denominadas enzimas. Cabe destacar nuevamente que las enzimas son moléculas proteicas que aceleran la velocidad de una reacción química. Cada enzima cataliza una combinación determinada, es decir, cada tipo de enzima presente en la célula viva tiene una función específica que regula ciertos procesos bioquímicos. Cuando hablamos de catalizadores, cabe destacar que la palabra catalizar significa acelerar. Un gran número de sustancias acelera las reacciones químicas, quedando inalteradas al final de la reacción y listas para actuar nuevamente. Estas sustancias reciben el nombre de catalizadores. Al mismo tiempo que se trabaja sobre los conceptos generales de catálisis, muchos científicos investigaban sobre el concepto de catálisis biológica. Pronto se observó que las reacciones características de los seres vivientes son catalizadas por proteínas específicas que se identificaron como enzimas. Catálisis y enzima. Se denomina catálisis al fenómeno que hace posible que las células vivas rompan y descompongan con facilidad los compuestos. Esto se debe a la acción de las enzimas o biocatalizadores, sustancias químicas de constitución proteica. Las enzimas son catalizadores orgánicos que afectan la velocidad de las reacciones, generalmente activándolas. Todas las reacciones propias de los sistemas vivos están catalizadas por enzimas que se originan y actúan dentro de una célula viva. Como catalizadores, las enzimas aceleran, sincronizan y regulan las reacciones metabólicas. Naturaleza química de las enzimas. Las enzimas son de naturaleza proteica. En general, todas las enzimas presentan dos fracciones, una fracción proteica denominada apoenzima o apofermento, un grupo activo ligado a la proteína, pero de naturaleza diferente, denominado grupo proteico, el cual está fuertemente unido a la proteína, y coenzima o cofermentos. Las coenzimas o cofermentos están constituidos por vitaminas B1, B2 y minerales como el hierro. Las enzimas no pueden funcionar sin vitaminas y sin minerales. Esto explica el por qué los minerales y las vitaminas son tan importantes dentro de la dieta alimenticia. Aunque la mayoría de las enzimas actúan dentro de las células, existen algunas que pueden continuar su función fuera de estas. Esto sucede con las enzimas digestivas, como la tialina, que se encuentra en la saliva, y la pectina, que se actúa en los jugos gástricos. Dentro de la nomenclatura de las enzimas se puede decir que las primeras enzimas que se conocieron fueron denominadas por nombres otorgados por sus descubridores, por ejemplo la pectina, la tialina y otras. Actualmente las enzimas se les designa con el nombre del sustrato sobre el cual actúan, añadiendo el sufijo asa. Por ejemplo, la enzima que opera sobre la sacarosa se le denomina sacarasa, la que actúa sobre la urea, ureasa.
Tenemos factores que modifican la velocidad de las reacciones enzimáticas. Entre estos factores tenemos la temperatura, el pH, la concentración de las enzimas y la concentración del sustrato. La temperatura, las reacciones enzimáticas siguen la regla general de las reacciones químicas, cuya velocidad aumenta con la temperatura. En el pH, las enzimas no toleran la acción de ácidos o bases fuertes. En la concentración de la enzima, en muchos casos la velocidad de las reacciones es directamente proporcional a la concentración de la enzima. En la concentración del sustrato, la velocidad de reacción aumenta a medida que crece la concentración del sustrato, hasta llegar a un momento en el cual dicha velocidad permanece constante. Esto quiere decir que en la parte de la temperatura, las enzimas tienen una temperatura máxima de acción. Cuando ésta sobrepasa ciertos límites, la enzima se inactiva y decae su acción catalítica. En el pH, las enzimas por su naturaleza proteica no toleran la acción del pH de bases o ácidos fuertes. Presentan un pH óptimo de acción, pero al modificarse, esta enzima se inactiva. Funciones de las enzimas. Las enzimas desempeñan diferentes funciones muy importantes. Entre estos tenemos que aceleran, sintetizan, liberan y descomponen. Aceleran muchas reacciones químicas que realizan los seres vivos. Sintetizan grandes moléculas a partir de sus elementos constitutivos, por ejemplo las proteínas. Liberan la energía acumulada en la sustancia para que los organismos hagan uso de ella a medida de que la necesitan. Y descomponen grandes moléculas en sus constituyentes simples, permitiendo que, por difusión, puedan entrar y salir de la célula. En la siguiente diapositiva podemos apreciar el mecanismo de catalización de las enzimas. La sustancia sobre la cual actúa la enzima se llama sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamada centro activo. El centro activo comprende un sitio de unión formado por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato, un sitio catalítico formado por los aminoácidos directamente implicados en el mecanismo de las reacciones. Una vez formados los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Si observamos la ilustración, vemos que en la primera etapa está la enzima y el producto. En la segunda etapa, donde ya se han unido, comienzan a debilitarse los enlaces del sustrato y esta etapa se llama complejo enzima-sustrato. Luego viene la última etapa, que es enzima-producto. Cabe destacar algo muy importante. Se trata de una reacción reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima también puede unir dos moléculas pequeñas. Como se dijo al principio, es un ciclo de reacciones. Importancia del adenosín trifosfato, mejor conocido como el ATP. El ATP es importante ya que es la principal fuente de energía de los seres vivos y se alimenta de casi todas las actividades celulares, entre ellas el movimiento muscular, la síntesis de proteína, la división celular y la transmisión de señales nerviosas. Esta molécula se encuentra en todos los seres vivos y constituye la fuente principal de energía utilizable por la célula para realizar sus actividades. Se origina por el metabolismo de los alimentos en unos orgánulos especiales de la célula llamados mitocondria. La parte adenosina de la molécula está constituida por adenina, un compuesto que contiene nitrógeno, y ribosa, un azúcar de 5 carbonos. Cada unidad de los 3 fosfatos, mejor conocido como los trifosfatos, que tiene la molécula y está formada por un átomo de fósforo y 4 de oxígeno. Y el conjunto está unido a la ribosa, como lo podemos observar en la ilustración. En cuanto al uso de la energía, podríamos decir que todos los procesos vitales toman la energía que necesitan de sustancias macroenergéticas. La más importante es el ATP. La célula emplea el ATP en sus procesos vitales metabólicos y reproductivos. Organismos heterótrofos y organismos autótrofos.
Las primeras células eran heterótrofas, es decir, no tenían capacidad de sintetizar sus propios alimentos y obtenían la energía necesaria para la vida descomponiendo en condiciones anaeróbicas elementos orgánicos como los azúcares, mediante un proceso llamado fermentación. La fermentación de los azúcares proporcionaba a las células la energía en forma de ATP y fabricaban productos residuales como los alcoholes y los ácidos, que contenían menos energía y eran excretados por las células. Con el tiempo aparecieron bacterias capaces de descomponer los productos residuales para obtener su propia materia y energía. Este tipo de cadenas fermentadas se encuentran actualmente en el lodo, en los lagos, en los pantanos y en algunos tractos digestivos de algunos rumiantes. En cuanto a los organismos autótrofos, podemos decir que se denominan autótrofos aquellos organismos que es capaz de sintetizar sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas y de energía solar, o sea, el proceso de fotosíntesis. Los primeros organismos autótrofos fotosintéticos no formaban oxígenos, utilizaban como fuente material el sulfato de hidrógeno, el cual abundaba en la atmósfera en ese momento. Cabe destacar que cuando comenzaron a escasear estos compuestos en la atmósfera primitiva, un tipo de bacteria, ¿verdad?, de los antepasados de las cianobacterias, fue capaz de romper las moléculas del agua para obtener el hidrógeno y liberar de esta manera el oxígeno. Estos organismos proliferaron con rapidez y asimilaron el hidrógeno del agua y liberaron el oxígeno en la atmósfera, dando paso a la respiración aeróbica. A continuación deben realizar las siguientes actividades en sus cuadernos. Número 1, ¿qué son las enzimas? Número 2, ¿qué son catalizadores? Número 3, ¿cuáles son las funciones de las enzimas? Número 4, ¿cuáles son las características de las enzimas? Número 5, realice un cuadro comparativo entre organismos heterótrofos y autótrofos. Número 6, ¿en qué consiste el mecanismo general de las reacciones catalíticas? Y número 7, ¿de qué manera afecta la temperatura las reacciones enzimáticas? Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro.